Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado esté siempre con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente nuestros sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestras faltas. En silencio pedimos perdón por nuestros pecados. Digamos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo II, Papa, guiara a toda tu Iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la Sagrada Escritura. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente, y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. A Él, que con su poder que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos, le sea dada la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor,
es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Los proyectos de Dios duran para siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. De pie, por favor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y vivir unido a Él. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Este fragmento del Evangelio que acabamos de escuchar, narrado por Lucas, puede correr el riesgo, como muchos otros fragmentos, de ser mal interpretado. Alguien que ordinariamente no tiene un acercamiento a la Escritura ni a la vida de Jesucristo, podría escandalizarse por estas palabras, porque pensaría que es una contradicción que el propio Jesucristo está teniendo en esta misión que desarrolla de anunciar la buena nueva. Porque evidentemente en otros pasajes lo vemos manteniendo en unidad e integridad a la persona, porque lo vemos devolviendo la salud y la paz, porque sus palabras pueden reconstituir a muchas personas que seguramente se han extraviado por alguna razón. Y este fragmento aparentemente dice lo contrario, por propias palabras de Jesucristo. ¿Cómo tenemos que entenderlo? Primero tendríamos que conocer el contexto, es decir, ¿en qué momento se ubica este episodio en la vida de Jesús? ¿A quién está dando la lección? ¿Qué es lo que sucede antes de que Él emita estas palabras y qué es lo que sucede después de ellas? Porque cuando nosotros conocemos esta evolución que va teniendo la vida de Jesucristo a través del Evangelio, podemos ir descubriendo cómo va subiendo de tono sus enseñanzas. Y la formación que está dando a sus discípulos no es de una manera simplista, como quizá lo sea la formación de los católicos en su mayoría en estos momentos. ¿Cómo sería una formación simplista? Pues que se queda en la superficie, que se queda solamente con lo que escucha, porque ni siquiera es capaz de indagar
ni de profundizar en todo lo que atañe a su fe, porque sus criterios pueden quedarse únicamente en un aspecto moralista recalcitrante que deja de ver a la persona como persona. Y será una de las principales denuncias que hacía Jesucristo a los fariseos, a los maestros de la ley, a los ancianos, que buscaban mantener un orden que atropellaba no solo los derechos humanos, sino la dignidad de la persona, su posibilidad de ser creativo y la propia aportación bondadosa y generosa que puede tener una persona hacia los demás. Por eso es que es necesario poder entender con mucha claridad cada una de sus palabras. Interpretar este fragmento podría ser delicado por la fórmula que utilizaríamos si nosotros nos manejamos de una manera simplista. Sin embargo, todas las palabras que utiliza Jesús encierran en sí mismas simbolismos que nos permiten profundizar en su significado. Por ejemplo, en el fuego. El fuego para la Sagrada Escritura tiene una representación muy interesante. Representa al Espíritu de Dios. Representa la fuerza que envuelve, que abraza, y no me refiero de un abrazo fraterno, sino de una forma de encender el corazón, como cuando sucede un incendio. Ese abrazo del Espíritu es lo que puede volver a encender el motor de la vida en una persona en su interior, que está conectado, por supuesto, con su razonamiento y con la capacidad de discernimiento que tiene que desarrollar cada uno de nosotros. Él pretende que todos pudiésemos estar en esa misma sintonía y que pudiéramos tener también una evolución constante. Por eso esta expresión que se desprende de él, donde dice, ¿cuánto desearía que ya estuviera ardiendo ese fuego en la persona? Pero para que eso suceda, además de que está el depósito del Espíritu en todos, tiene que haber disposición. Y en eso cobra juego nuestra libertad. Mal encausada, mal utilizada muchas veces, que no nos permite mantenernos en ese equilibrio. Y cuando habla de división, no significa que él va a hacer una intervención en las relaciones humanas de las que depende la libertad y la individualidad de cada sujeto. Él habla de lo que va a ocurrir con quienes verdaderamente tengan un despertar espiritual. Seguramente al ejercer su oficio de profetas y denunciar lo que es incorrecto, provocarán que alguien que no esté de acuerdo se rebele, que se separe, porque precisamente eso es lo que indica una división, una separación. Y cuando alguien se separa del bien, pues evidentemente ocurre una división que no está siendo provocada por una palabra, sino por la verdad que está implantada en la palabra. Y regularmente a nosotros no nos gusta que nos hablen con la verdad porque en muchas ocasiones la verdad nos duele. ¿Y por qué nos duele? Porque está impregnada de todo tal vez lo que nosotros no queremos componer, de lo que hemos desperdiciado, de la manera en cómo hemos ahogado y asesinado situaciones en las que tendríamos que haber puesto la luz del Espíritu. Porque ahí se revela nuestra mentira, la falsedad, porque puede quedar al descubierto la hipocresía con la que nos manejamos, la forma de control que queremos tener de todos y de todo. Y eso lo único que hace es entorpecer el crecimiento de una persona, ennoblecer todo lo que el Señor nos muestra con brillo, porque finalmente nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera, sometidos al pecado, hundidos en nuestras miserias. No somos disciplinados de tal manera que podamos ir corrigiendo
aquello que ha sido doloroso seguramente para nuestras vidas. Preferimos vivir en el dolor. Hay quienes se han acostumbrado a vivir en el sufrimiento eterno porque no perdonan, porque no renuevan, porque no sueltan, porque incluso han utilizado su resentimiento y su sufrimiento como una forma de manipulación. Nos hemos convertido en auténticos maestros del chantaje y de la mentira, creyendo que de esa manera cubrimos o suplimos nuestras miserias y vacíos. Y volvemos a estar en el mismo punto. Un hoyo que nosotros hemos cavado y que seguramente se va haciendo cada vez más profundo cuando no queremos reconocer la verdad. Es a eso a lo que se refiere el Señor Jesucristo, y eso ocurre seguramente en la mayoría de nuestras familias. Cuando nosotros los hemos incitado, cuando los hemos motivado para que vivan una espiritualidad, seguramente ha habido un conflicto. Pero el conflicto no está en la invitación que tú le haces a alguien, sino en el testimonio que das de ello. Porque quisiéramos incluso de esa manera controlarlos. Pero ponte a pensar si realmente tu actitud cotidiana es un fuerte testimonio para que alguien pueda venir a la iglesia. Porque nuestros vacíos se revelan. Porque lo que verdaderamente hay en nuestro corazón sale a la luz y tú no te das cuenta. Porque estás tan ensimismado. Y como lo dice el Papa Francisco en su nueva encíclica, el hombre de este momento se ha formado nuevos egoísmos que lo ciegan a la misericordia y que lo hacen perder de vista su objetivo como persona. Sería muy interesante que pudieran leer este texto que acaba de publicarse, porque el Papa Francisco hace una propuesta de que nuestra iglesia despierte y deje de estar dividida. Y deje de estar dividida por nuestra falta de compromiso, porque nosotros mismos nos hemos quedado dormidos en nuestros laureles, en nuestra propia espiritualidad. Y por eso hablar de justicia parece absurdo y hablar de santidad parece absolutamente lejano, porque no hemos contribuido realmente a la formación y comunicación de una buena noticia que nos lleva a vivir verdaderamente en la bondad. Ojalá que todos los que escuchamos este texto, que los que buscamos vivir con amor esta entrega a la Eucaristía, seamos capaces de reconocer todo lo que esto conlleva y poder vivir en este banquete que el Señor nos ofrece todos los días. Así sea. Todos de pie. Edificados, hermanos, sobre el cimiento de los apóstoles en nuestra iglesia, pidamos al Padre Todopoderoso, que es fuente y origen de santidad, que despierte en nosotros el hambre y la sed de seguir el Evangelio. Digamos con fe, escúchanos, Padre. Por el Papa Francisco, por todos los ministros consagrados y todos los que sirven a la Iglesia, para que con amor cuiden al pueblo que se les ha encomendado. Oremos. Para que los que se han apartado de la senda del bien regresen a los brazos del Señor y el día de su gloriosa venida nos encuentre a todos velando y en oración. Oremos. Pidamos al Señor que nosotros aceptemos el reto y el compromiso de sembrar su semilla de la palabra en nuestro trabajo, en nuestra familia, y sigamos dando frutos con nuestra perseverancia en el amor y el servicio. Oremos. Pidamos por nuestros difuntos, especialmente por nuestros hermanos Adolfo, María de la Luz, Gerardo, Carlota,
Antonia Juana, Manuel Oscar, las ánimas Rafael, para que se encuentren gozando de la presencia del Señor y por quienes ofrecemos esta Eucaristía. Oremos. Pidamos por la salud de nuestros hermanos Elvira, Víctor, Rebeca, Cristal y Diego, por las necesidades de Luis Miguel, José Luis, de la familia Alcázar, de la familia Lozano, por Liz, que hace una acción de gracias al Sagrado Corazón, por Mati, por los trabajadores del sector salud, por los miembros de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, por los miembros del equipo de servicio litúrgico, por el grupo San Felipe Neri y los bienhechores de nuestra comunidad, para que el Señor fortalezca a cada uno de ellos y los lleve a gozar del bien que reparten a sus hermanos con su servicio. Oremos. En silencio cada uno haga sus propias peticiones. Que llegue a tu presencia, Padre de misericordia, la voz de estos hijos tuyos que te suplican para que obtengan de tu bondad los beneficios que te han pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que en esta festividad de San Juan Pablo II nos aproveche esta ofrenda, por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Pablo II, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino y se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Te pedimos, Padre Santo, que mires con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio, consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. En silencio recordamos a nuestros difuntos. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Felipe Neri, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy,
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Repiten después de mí la antífona de la comunión. Señor, tú lo conoces todo. Tú sabes que te amo. Te invito a juntar tus manos para hacer la oración de comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar, que estás con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Deseo recibirte dentro de mí, pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, como si ya te hubiera recibido, te pido que me des
luz, sostén, paz, conformidad y fortaleza cristiana en todas mis angustias, problemas, preocupaciones y necesidades. Tú sabes lo que más necesito y me abandono en los brazos de tu infinita misericordia, porque comprendo que fuera de ti no se halla paz ni sosiego para el alma. Gracias, Jesús, por haber venido a mí. Tú solo sabes amar y mis pecados perdonar. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Todos de pie. Oremos. Señor Dios, que la eficacia de los dones recibidos en esta festividad de San Juan Pablo II produzca su efecto en nosotros para que nos sirvan de ayuda en nuestra vida mortal y nos obtengan el gozo de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos ponemos bajo la intercesión amorosa de nuestra Madre Santísima. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.